Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Cuando llegó la noche, prepararon bebidas y comidas para recibir a sus amigos que vendrían de visita. Los sobrinados de Kay y Nan ayudaron a organizar todo. ¿Hablaste con Mac hoy?, preguntó Kay, mientras se acercaba a él, sosteniendo una copa de vino. Todavía no. Probablemente aún no se ha despertado, respondió Nan, mientras miraba la hora. Es una pena que no esté aquí, dijo Kay, y negó con la cabeza. Voy a esperar la videollamada de Mac para que todos puedan ver el rostro de mi esposa, dijo Nan. Luego, a poco, llegaron los amigos de Nan. Algunos de ellos trajeron a sus novios con ellos. Entonces, ¿no me vas a presentar a tu chico?, le preguntó su amigo llamado Jack, que había traído con él a un pequeño. ¿Dónde está tu novio?, preguntó el gigante con una sonrisa. En Estados Unidos, respondió Nan. Oh, pensé que estaban juntos, dijo su amigo sorprendido. Mi esposa tuvo que volver a la escuela, dijo Nan. El gigante asintió. Nan saludó a sus otros amigos. Llegué tarde, sonó la voz de Pal. Los amigos escucharon y se dieron la vuelta. Pensé que no vendrías, dijo Nan. ¿Por qué no vendría? ¿Acaso voy a meterme con tu esposa?, dijo Pal en tono de broma, a lo cual Nan sabía que Pal solo estaba bromeando. Lo siento, mi esposa regresó a los Estados Unidos, respondió Nan. Pal pareció un poco decepcionado antes de girarse para saludar al resto de sus amigos. Pronto llegaron Chacán y Frog. El sonido de la videollamada sonó. Nan levantó el teléfono y sonrió. Vio que era Mac. Luego se alejó del grupo de amigos porque todos hablaban en voz alta. Hola, contestó Nan. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hay tanto ruido?, preguntó Mac, haciendo que Nan enfocara a sus amigos. Mis amigos vinieron a comer y a celebrar con anticipación, respondió Nan. ¿Quiénes vinieron?, preguntó Mac. Mucha gente, Kay, Pal y mis amigos que conociste en la fiesta de reunión. Pal también vino, Mac habló con voz tensa, porque a Pal le gustaba irritarlo. Nan se rió suavemente. Pal se quiere disculpar contigo, dijo Nan. Hola, Mac. De repente Pal saludó a Mac. Hola, Mac respondió brevemente, porque no sabía qué decir. Discúlpate con Mac, dijo Nan. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes prisa?, dijo Pal lentamente, antes de girarse para mirar a Mac a través de la pantalla del teléfono. Bueno, quiero disculparme contigo, dijo Pal con amargura. Mac todavía no respondió. En realidad no pensé nada al respecto, solo quería burlarme de ti, lo suficiente para molestar a este tipo. Parece que está enamorado más de su esposa que de sus amigos, aunque en el pasado era diferente. Entonces me siento culpable por provocarte. Lo siento mucho, dijo Pal en tono serio, lo cual Mac era consciente. Respeto a todos tus amigos, pero tú también deberías respetarme, dijo Mac, y Pal sonrió secamente. Está bien, lo siento, dijo Pal. La próxima vez te invitaré a una comida. Mac asintió antes de que Pal se alejara. Realmente se siente mal, dijo Nan. Lo sé, Mac respondió débilmente. Realmente no quería tener problemas con el amigo de su amante. Mi amigo te quiere saludar, dijo Nan. Espera, voy a lavarme la cara. Recién acabo de despertar, dijo Mac. Tengo el cabello desordenado y la cara aceitosa. Por favor, mira mi apariencia, dijo Mac avergonzado. Nan se rió suavemente. Dame 10 minutos, luego te llamaré cuando haya terminado, dijo Mac. Nan asintió. Después colgó la llamada. Nan, ven aquí, trae el televisor y colócalo sobre la mesa, le dijo Nan a su subordinado. Luego conectó inmediatamente el Bluetooth al televisor.
¿Dónde está tu esposa?, preguntó su amigo. En un momento volverá a llamar. Él acaba de despertar. Entonces se lavará la cara primero, dijo Nan directamente. Quiero ver a tu esposa. Debe ser tan lindo, dijo el gigante, mientras colocaba firmemente su brazo sobre el hombro de un niño pequeño llamado Darling. Quiero ver a tu esposa, debe ser lindo, dijo su amigo. Mi esposo es muy lindo, dijo Nan frente a sus amigos, que lo escucharon y empezaron a aplaudir. Un tono de llamada y videollamada salió del televisor porque estaba conectado. ¿Te lavaste la cara?, preguntó Nan, y Mac asintió. Ahora los amigos de Nan miraban la pantalla del televisor y sonreían, porque podían ver claramente la cara de Mac. ¿Estás listo para conocer a mis amigos?, le preguntó Nan. Sí, respondió Mac. Luego giró el ángulo de la cámara hacia sus amigos. Sus amigos veían la cara de Mac. Hola, Mac. Los amigos de Nan saludaron a Mac. Hola, dijo Mac, ¿cómo están? Y le dedicó una sonrisa. El inspector no vino, Mac preguntó. Vamos, ahí está sentado, controlando a su esposa, bromeó Nan. Y enfocó a Chaka, que estaba sentado con Frog. El inspector levantó la mano en modo de saludo y le dedicó una sonrisa a Mac. Mac inclinó la cabeza en modo de saludo. Mac, ¿sabías que ahora todos pueden ver tu cara?, dijo Chakak, haciendo que Mac pareciera confundido. Ahora el rostro de Mac estaba proyectado en la pantalla del televisor para que todos lo vieran. Dios mío, está conectado a la televisión, Mac gritó. Nan se rió suavemente. Bueno, mis amigos querían ver tu cara, así que lo puse en la pantalla del televisor, para que todos puedan verlo a la vez, dijo Nan con una sonrisa. Tonto, ni siquiera pensaste en decírmelo primero, Mac dijo con una expresión en su rostro que hizo reír a sus amigos. ¿Sabían que a Nan le gusta burlarse de su esposa?, dijo un amigo. A este tipo le gusta cantar canciones coquetas con su esposa. Mac frunció los labios y sonrió al oír eso. ¿En serio? ¿Qué canciones canta?, preguntó otro amigo curioso. Coqueteo con mi esposa, no contigo, respondió Nan, y sus amigos empezaron a reír. Es suficiente para que todos ustedes miren el rostro de mi esposa. Necesito algo de tiempo personal para hablar con él. Nan terminó de hablar y apagó la televisión. Luego se fue adentro de la casa para hablar con Mac. ¿Ya no está conectado al televisor?, preguntó Mac, y Nan asintió. Se sentó en el sofá en la sala de estar. ¿Realmente no puedes dejar de molestarme todo el tiempo? Mac habló sobre el tema de conectar su teléfono al televisor. Entonces Nan se rió levemente. Siento que también vendrán muchas chicas, dijo Mac. Son las novias de mis amigos, respondió Nan. ¿Por qué te preocupa algo así?, Nan preguntó con una sonrisa. ¿Acaso no confías en mí?, fingió preguntar. Pero Mac definitivamente confiaba en él y no sospechaba de Nan. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.